Bienvenidos a la novena meditación de los ejercicios. Que Dios te conceda luz al escuchar como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org. Y comenzamos la meditación de nuestros ejercicios, que va a ser sobre las realidades últimas, los novísimos que se llaman, las últimas cosas. Será sobre la muerte, sobre el juicio y sobre el infierno. El cielo ya lo hemos visto porque estaba dentro del plan de Dios. Pero en estas meditaciones, a veces los preámbulos son casi más importantes que los puntos. Tenemos que considerar lo que dice San Alfonso María de Ligorio, que dice: es innegable que todo lo que se hace solamente por temor al castigo es de corta duración. Así que no se trata, al meditar en la muerte, en este caso en el primer punto, no se trata de que se conviertan los nervios, los sentimientos, sino que se trata de que se convierta el corazón y el alma. Y para la conversión del alma, el camino más recto, el camino más seguro, es el del amor de Dios. Por eso, aunque vamos a reflexionar sobre la muerte, no importa tanto la muerte. La muerte es un tránsito. La muerte es el paso de un modo de ser a otro modo de ser. Y por eso siempre que pensemos en la muerte, debemos pensar en la vida, en esta vida y en la otra vida. En la misa de difuntos se dice: la vida se cambia, pero no se nos arrebata. Como si fuese pasar de este primer piso en el que estamos, en esta vida, a un piso superior que será el cielo. El cambio es un cambio de vida, no de acabar con la vida y quedarse en un estado de muerte. Las palabras de Cristo tienen todas este sentido, y también las de San Pablo. Y en esto nos diferenciamos totalmente de aquellos que no tienen fe. En otras cosas no nos diferenciamos tanto, pero en esto la diferencia es radical. Cristo habla muchas veces de lo que nosotros llamamos los novísimos, las realidades últimas, pero no se dedicaba a espantar a la gente así con tragicomedia, ¿no? Sino que él dice cosas como: el que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Caminad mientras tenéis luz, que no os sorprendan las tinieblas. Trabaja, camina, avanza en tu donación a Dios, porque viene la noche de la muerte, y no podrás hacerlo. Aprovecha bien el tiempo, corre hacia Dios, mientras el sol de tu vida todavía alumbra tu camino. ¿Cómo se puede mirar a la muerte desde el aspecto del amor? ¿Cómo puede ser eso, si es algo que realmente no queremos ninguno de nosotros? Pues si pensamos en dos corazones enamorados que se están despidiendo en el último momento, antes de separarse por completo, ¿no? Por ejemplo, en el tren o en el aeropuerto. Miran el reloj y saben que el tiempo que tienen es limitado, pero saborean ese tiempo que tienen. Hay una hora a la que sale el tren y están disfrutando, diciéndose las últimas cosas, abrazándose, besándose, mirándose. Pues es casi como si no hubiese nadie más alrededor. Algo parecido debería ser nuestra vida. Es verdad que nuestro tiempo es limitado. Sabemos que tenemos una hora fija donde se nos acaba esta vida. Y podemos caminar hacia Dios usando bien nuestro tiempo, sacando jugo a la vida en relación con Él, viviendo esta vida con afán de enamorado de Dios. ¿Cuánto tiempo he vivido sin amar? Tengo que vivir mis actos de piedad, mis oraciones, mis meditaciones, mis comuniones, mis confesiones, mis actos también de apostolado en unión con Dios, como esos dos enamorados que están saboreando esos minutos que tienen juntos. Estad con vuestro cinto ceñido a la cintura. Llevad en vuestras manos las lámparas encendidas. Así vosotros estad siempre prevenidos, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Es un poco el aire que respiran las palabras de Jesús cuando nos habla de la caducidad de nuestra vida.
de que nuestro tiempo es limitado. Dichosos aquellos siervos a los cuales el amo, al venir, los encuentra velando. Y esto no nos impulsa a estar con un miedo vano, sino alimentando la llama del amor. No hay que tener miedo a la muerte. ¿Para qué? Hay que temer más bien que el Señor me lleve cuando todavía no he comenzado a aprovechar la vida. Estas meditaciones o estas reflexiones sobre la muerte, sobre el juicio, sobre el pecado, no tienen como fin preparar la confesión, aunque dentro de los ejercicios también disponen a ella, sino que tienen una finalidad bastante más amplia y de mucha mayor duración en nuestra vida, y es que mi corazón tenga una postura determinada, que no sea solamente para un día de los ejercicios espirituales, sino para siempre. Y lo que buscamos es lo mismo que estábamos buscando en las meditaciones anteriores, un odio al pecado. Pero también el otro lado de esa moneda es un deseo ardiente de que también todos los hombres, todos los demás hombres, todas las demás personas se alejen del pecado y que gocen y que se aprovechen de los bienes de la redención que Cristo nos ha dado. Así que, ¿estamos ahora iniciando otra etapa en los ejercicios? No, en realidad la meditación sobre la muerte no forma el inicio de otra etapa, sino que se incluye en las meditaciones del pecado. Así que nuestra petición es la misma. Señor, dame conocimiento sobrenatural del pecado para odiarlo en nosotros y para hacer que las almas vivan alejadas de él. La muerte es una consecuencia del pecado. Además de esto, la muerte también es una realidad que vivimos, que experimentamos, asistiendo a las muertes de los demás. Yo recuerdo que de niño tuve una experiencia muy cercana, pero efectivamente no era mi muerte, era la muerte, en este caso fue la muerte de mi padre. Recuerdo que él tuvo una premonición, sintió que iba a morir, aunque era muy joven, tenía 47 años. Y nos llamó a mi hermano mayor y a mí y nos dijo estas palabras: si me muero esta noche, no os preocupéis porque estoy en paz con Dios, pero acordaros de decirle a mamá que la quiero mucho. Yo tenía 12 años, las recuerdo clarísimamente como si me las estuviese diciendo ahora mismo. Si me muero esta noche, no os preocupéis porque estoy en paz con Dios, pero acordaros de decirle a mamá que la quiero mucho. Y mi madre lo escuchó porque estaba girando por el pasillo, estaba dando la vuelta a la esquina y se preocupó. Le dijo: pero ¿te sientes mal? ¿Te llevo al médico? ¿Quieres que llame a alguien? Y mi padre: no, estoy bien. Entonces, ¿por qué asustas a los niños? Discutieron un poco. Mi madre se fue a la cocina, mi padre nos volvió a llamar y nos dijo exactamente lo mismo. Si me muero esta noche, no os preocupéis porque estoy en paz con Dios, pero acordaros de decirle a mamá que la quiero mucho. Y a la mañana siguiente yo me levanté el primero en casa, somos 4 hermanos, y me fui al dormitorio de mis padres y allí me acerqué para ver la hora. Cuando vi la hora me acordé de lo que había dicho mi padre y le miré a él. Mi madre estaba dormida al lado y efectivamente mi padre no respiraba. Me di cuenta que había muerto y me fui caminando para despertar a mi madre. La desperté diciéndole: mamá, papá no respira. Ella abrió los ojos y me dijo: ¿cómo? Y dije: papá no respira. Y vi todas sus reacciones, cómo le zarandeaba y le decía: Rafael, no me dejes sola. Y se giró y me dijo: llama al médico, todavía está caliente. Yo salí al pasillo y llamé a mis hermanos. Les dije: hermanos, papá se ha muerto. Y fui corriendo a llamar al médico. Como cristianos, nosotros nos enfrentamos a esta realidad. Y es conveniente haber tratado mucho con Cristo sobre esta realidad. Encontramos amigos, familiares, parientes que llegan al final de su vida. Y es verdad que nos vamos a encontrar con esta realidad que no nos agarre como quien nunca ha pensado nada sobre ella. Bueno, vamos a considerar entonces, en primer lugar, la realidad de la muerte.
Esta realidad que Dios permite en nuestra vida como consecuencia del pecado nos puede ayudar mucho. En mi caso particular, en el caso de mi padre, esto no me dio la vocación, pero sí me hizo sentir que mi vida era casi como una cuenta atrás y que tenía que aprovecharla muy bien. Yo tenía un gran afán de aprovechar muy bien mi vida. Mi padre había muerto con 47 años y yo ya había vivido 12. Entonces veía cómo vivían los demás y si estaban aprovechando bien su vida y si valía la pena su vida, porque yo quería aprovechar la mía bien. Entonces me predispuso también para considerar mi vida a la luz de la eternidad. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué es la realidad de la muerte? Es la llamada de Dios Padre, que me dice, ven conmigo para siempre. El designio de Dios sobre el hombre es una eternidad feliz. ¿Y cómo podría yo llegar a esa eternidad feliz sin la muerte y sin el juicio? Son realidades que Dios ha preparado para unirnos con Él. Es verdad que nacieron por el pecado, pero Dios las ha redimido en Cristo. Por eso, la muerte es ahora para nosotros como un acto amoroso de Dios, dice San Pablo. Para mí el morir es una ganancia, dice esto. En el trauma de la muerte, porque lo es un trauma de la muerte, vemos también esa realidad destructora del pecado. La muerte cierra para siempre la capacidad de optar. Y por eso si pensamos en nuestra propia muerte con serenidad, con paz, vemos que esto es lo que tiene la muerte. Esa posibilidad de cambio se termina. Me quedo orientado hacia donde estoy para la eternidad. Imaginémonos ese momento, el momento en el que se acerca nuestra muerte y preguntándonos, bueno, a mí, ¿cómo hubiera deseado haber vivido? ¿Cómo debería haber amado? ¿Cómo hubiera tenido que poner todo en el misterio de Dios? Y con estas reflexiones no buscamos una angustia, sino buscamos una purificación mayor del pecado que me lleve a un mayor amor, porque no estamos muertos, estamos vivos y podemos arreglar nuestra vida con la gracia de Dios. Al margen de ese trauma que puede suponer el morir, los diversos tipos de muerte, lo imprevisible del momento, hay una verdad ahí abajo, subyace una verdad. Y esta verdad la tenemos que considerar. Es como si dijéramos la fijación, la cristalización de la postura de mi alma. Si podemos hablar así, sería casi la fijación del tamaño de mi alma, del tamaño de mi corazón. La postura, esta postura me puede encontrar en pecado para siempre, fuera de la amistad de Dios para siempre. Y por otro lado, también puede encontrarme en amistad con Dios, pero a lo mejor muy débil. O en mi amor débil. Bueno, así está para siempre. Y qué gozo, qué alegría, qué felicidad si me encuentra delicado y grande en el amor para siempre. Pues ahora tenemos la opción. Hay quien es siempre muy pesimista y dice, seguro que yo voy a estar fatal. No, espera. La realidad es que tenemos la opción. Vivir y morir con un corazón lleno de amor a Dios. Dios nos quiere regalar esto y tenemos la opción de lograrlo. Como cristianos nos es propia como una cierta conciencia del tiempo y de la eternidad. Es uno de los puntos en los que contrastamos con el sentir y el pensar del mundo, porque el mundo odia la muerte, la teme, se angustia ante ella. A nosotros también nos asusta, nos angustia humanamente, pero vemos con confianza lo que viene después de la muerte, porque después de que Cristo subió a la cruz, ya podemos mirar a la muerte a la cara. Es un hecho en nuestra vida, es como una característica de los seres vivos, ¿no? Nacen, se nutren, se reproducen y mueren también. Entonces, desde que nosotros tenemos uso de razón, sabemos que yo voy a morir. Yo moriré. Es algo cierto. Parece falso, pero es verdad. Y esto lo sabemos todos nosotros.
Sin embargo, el tentador hace que no se vea la vida como un don, sino que se ve como algo debido, como algo que se da por descontado. Yo mañana tengo que vivir. Y sin embargo, pues si consideramos humanamente las cosas, hay cementerios en todas las ciudades. Y sin embargo, seguimos sin considerar esta realidad. O por lo menos el mundo no la quiere considerar. Es como si fuésemos a vivir para siempre en esta vida. Sin embargo, mi vida es un don frágil y fino. Tengo que estar siempre preparado porque quizás estoy viviendo los últimos días de mi vida. Yo recuerdo que cuando era novicio había un casi sacerdote, se iba a ordenar diácono, el hermano Eduardo Estevez. Había recibido ya su carta de admisión al diaconado y tuvo un accidente. Un accidente fue muy impactante para nosotros. Puede ser que yo esté viviendo ahora, o el que os habla, Padre Miguel Segura, puede ser que esté viviendo los últimos días de mi vida. Qué maravilla que todavía tengo tiempo para preparar mi corazón a amar para siempre, para toda la eternidad. La muerte puede aparecer como un castigo, puede aparecer como la expiación radical del pecado. Pero Dios no nos hizo para la muerte. Dios es un Dios de vida. Así que tenemos que considerar la muerte de Cristo, porque si no, no vamos a entender nuestra propia muerte. Los misterios de Cristo son los nuestros. Si uno considera la muerte así, sin más, puede incluso llegar a angustiarse mucho. Pero si tú la consideras a través de la experiencia de Cristo, cambia completamente. Yo no puedo entender bien mi muerte si no contemplo la de Cristo. La muerte de Cristo es el último acto de una misión de amor. Y por eso termina diciendo, todo se ha cumplido. Lo vamos a considerar en esta Semana Santa. Cristo muere como consagrado, como intercesor, muere olvidado de sí mismo, incluso muere olvidado de su muerte. Muere amando porque vivió amando. Y no apartar la mirada de la muerte de Cristo es como el preanuncio de la muerte de un cristiano. ¿Con qué serenidad interior? ¿Con qué serenidad tenemos que contemplar el cuerpo muerto de Jesús que es recibido por los brazos de María? Los cristianos no mueren y se acaban y basta. No es así. En Cristo la muerte no se presenta como un castigo. Se presenta más bien como un ofrecimiento, como un sacrificio. Y siguiendo su ejemplo, la muerte, mi muerte, se convierte en ese momento en el que yo puedo exclamar las mismas palabras de Cristo. La muerte de Cristo es como su última relación filial con el Padre en esta tierra. Yo recuerdo que mi instructor de novicios, yo estaba haciendo el noviciado, y nos estaba explicando la vida de Cristo. Se conmovía cada vez que nos hablaba de Él y de su corazón. Pero a él le gustaba pensar que ese momento en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo dice, todo se ha consumado, y después dice que, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Bueno, pues él no veía en este inclinar la cabeza como un gesto de agotamiento, sino como un gesto consciente. Está Cristo crucificado, todo se ha cumplido, no puede moverse, está clavado en la cruz y entonces inclina la cabeza conscientemente como un gesto de reverencia infinita, como un gesto de acatamiento a la voluntad de su Padre. Y así es la muerte de Cristo y así debe ser la muerte de cada cristiano. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de coger los frutos de nuestra siembra. A veces, bajo la inclemencia o bajo un tiempo adverso o bajo la incomprensión de los demás hombres, la muerte será para nosotros el encuentro definitivo y eterno con Cristo. Ya sin misterios, sin tiempo. El morir es una ganancia cuando el vivir es Cristo, dice San Pablo en la carta a los Filipenses.
El morir es una ganancia cuando el vivir es Cristo. Meditemos serenamente, sin angustias, en que este último momento de nuestra vida, que es la muerte, será nuestra unión con Cristo. Y si muero unido a Cristo, se me abren las puertas de la gloria. Inmediatamente después de la muerte, nos encontramos con un misterio que no hubiésemos podido conocer si Jesucristo no nos lo hubiese revelado: el juicio. Al reflexionar en el juicio, en este momento de los ejercicios, no buscamos crear emociones, crear sentimientos, sino buscamos hacer surgir convicciones. No hay que agitarse, no hay que ponerse nervioso, sino que hay que poner en orden nuestra voluntad. Buscamos convicciones. Buscamos poner la mentalidad del mundo y del demonio en evidencia. La revelación del juicio es parte de la pura bondad y misericordia de Dios Padre, que me revela qué es lo que me voy a encontrar. Así que esta reflexión sobre el juicio nos tiene que llevar a vivir hoy como quisiera ser encontrado mañana. Acercarme con temor, con temblor, por la seriedad que revelan estas verdades, pero también con muchísimo amor y muchísima confianza en Cristo, porque lo que quiere es ofrecerme el éxito total en mi vida. El juicio no es para castigarme y para hacerme caer. El juicio es para declarar mi triunfo en Cristo si he vivido unido a Él. Como digo, es una verdad revelada. Nadie la hubiese conocido si Jesucristo no la hubiese revelado. Y Cristo me la revela por la seriedad que conlleva. Me lo ha querido descubrir a tiempo. Él será mi juez. Él será mi juez. Al final de la vida contarán las obras y no los deseos. Lo que habremos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. Dios nos preguntará: enséñame tus obras de amor. Por ello, tenemos que pedir la gracia de vivir lejos del pecado. Tenemos que pedir la gracia de vivir amando, para que la materia de mi juicio sea el amor. En realidad seremos nosotros mismos los que nos juzgaremos ante el misterio trinitario, pero sin posibilidad de error, sin posibilidad de trampa. Nadie podrá hacerse trampas al solitario. No funcionará así porque estaremos ante la verdad de Dios. Se trata de un juicio sin abogados, sin palabras. Solamente caben las obras, buenas y malas. Es un juicio sobre nuestras elecciones. Se trata de verificar lo que se ha hecho. ¿Qué has hecho con tu vida? Te la regalé con una grandísima ilusión. Y por eso es un juicio definitivo. Es un momento de justicia. Y es un juicio externo. No depende de tu susceptibilidad, no depende de tu subconsciente. Ahí se verá quiénes se buscaban a sí mismos y quiénes buscaban a Cristo. La materia del juicio es el amor. Ya no hay espacio para las apariencias. Por eso tenemos que amarnos ya, aquí, ahora, en este grupo, en esta comunidad donde estoy, en mi parroquia, en mi familia, en mi ambiente de fe, en mi movimiento como hermanos. No soñar que voy a amar, sino amar. Amar de verdad, buscar el bien del otro con toda mi alma. En realidad no tenemos que esperar, podemos adelantar nuestro juicio en estricta justicia. Podemos pensar yo ahora mismo dónde debería colocarme, a derecha o a izquierda según mis obras. Al terminar el día, me miro a mí mismo y digo, bueno, ¿tengo obras de amor por el Señor?
obras de amor? ¿He sido fiel a mi misión? Si consideramos el juicio, pues seguramente surgirá en nosotros lo que se llama un santo temor de Dios. El temor de Dios no es horror hacia Dios, sino es más bien temer que pueda dejar de amar, que pueda perderlo todo por bagatelas, por nada. Esto es, el temor, más que miedo, es ese respeto ante Dios también por mi debilidad, porque puedo perder a Dios. Tenemos que dejar que brote en nosotros una oración ante estas reflexiones con muchísima serenidad y muchísima paz. Señor, yo confío en ti para seguir amando. Confío plenamente en ti para seguir amando. Y en ese juicio se dará el encuentro definitivo, el encuentro anhelado para siempre con mi Padre, con mi Señor. Y esto me tiene que ayudar a vivir la vida como anhelo de expresar mi amor a Dios. Vamos a tomar unos momentos para hacer un coloquio personal con la Santísima Virgen María. Ella nos escucha, nos ve en Dios, escucha nuestras oraciones y ella me enseña a ensanchar mi corazón en esta vida para poder amar durante toda la eternidad.